¿La fe necesita de las obras o basta la fe para salvarse? Este es un debate que está en el centro de la razón por la cual existe la división entre los protestantes y los católicos, especialmente los protestantes de origen luterano y calvinista, porque tanto Lutero como Calvino creían que la fe bastaba y que confiar en las obras para salvarse era una afrenta a la misericordia de Dios, porque era creer que el hombre podía lograr a través de las obras por sí mismo la salvación, cuando la salvación solo y exclusivamente viene de Dios por medio de Jesucristo. Este debate lo trae un hermano a consecuencia de sus propios estudios bíblicos, ¿no? Él dice que encuentra una contradicción entre lo que expone San Pablo, por un lado, en el Nuevo Testamento, especialmente en la carta a los Romanos, y por otro, lo que dice el apóstol Santiago, ¿no? Y él considera que existe una contradicción. Entonces, el hermano dice lo siguiente: San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente: por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe por hacerlo justo. No, por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justo a los pecadores, se le toma en cuenta su fe. Es decir, la fe basta, no necesita de las obras para la salvación. Esta sería la conclusión de Pablo. Pero Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, versículo 24, dice lo siguiente: entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Y efectivamente, no solamente esta cita de Santiago, tenemos la cita de Santiago que es todavía más desafiante en términos de la importancia, que dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿No? Y la supuesta contradicción, la aparente contradicción, no es tal. ¿Por qué? Porque San Pablo está hablando de un tema distinto al que está hablando Santiago. Y ese es lo que los católicos consideramos el gran problema de interpretación de Lutero cuando encuentra este pasaje, y cómo cuando encuentra el pasaje de Santiago termina diciendo que Santiago es un libro, que el libro de Santiago en el Nuevo Testamento es un libro de paja. Eso decía Lutero. O sea, la única manera como podía resolver esa contradicción era prácticamente con el deseo de eliminar la carta de Santiago del Nuevo Testamento. Y como iba demasiado en contra de la historicidad de los textos del Nuevo Testamento, Lutero finalmente dejó la carta de Santiago en la versión protestante de la Biblia, ¿no? Y nosotros sabemos que sacó los libros mal llamados deuterocanónicos, ¿no? Pero sabemos que sacó esos libros de la Biblia protestante. En cambio, quiso sacar Santiago, pero finalmente decidió por no hacerlo y terminó llamándolo un libro de paja, es decir, un libro al que no había que prestarle la misma atención que a Pablo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Pablo habla de la importancia de la fe como opuesto a las obras? No es porque San Pablo estaba oponiéndose a las obras por sí mismas. San Pablo tendría que estar loco, porque ningún apóstol ha hecho tantas obras como él. Él sería un contemplativo en vez de ser un viajero infatigable del Evangelio. No, nadie ha hecho tanta evangelización como San Pablo. Entonces, si San Pablo creyera que las obras están mal o que no están mal, pero son innecesarias para la salvación, no hubiera tenido la vida que ha llevado de predicación. San Pablo estaba debatiendo con los fariseos judíos. Ese era su debate.
Y su debate, cuando habla de las obras, no está hablando de las obras de la caridad, de la que San Pablo es el gran predicador, sino que está hablando de las obras de la ley, combate contra la ley. Por tanto, cuando San Pablo habla de las obras, está hablando de la interpretación farisaica de la ley, según la cual había que tener tantas veces abluciones y de lavados en el día, había que cumplir con tales impuestos, había que cumplir con más de 700 mandatos para la vida cotidiana con la que tenía que cumplir un judío si quería ser un judío justo. Entonces, San Pablo dice que esta aproximación de la manera farisea de interpretar la ley, es decir, basada en el cumplimiento de obras concretas, no salvan a nadie, y lo que lo salva es la fe. Por eso es que San Pablo se va a oponer a que los gentiles, es decir, los paganos que se convierten al cristianismo, tengan que pasar primero por el judaísmo. Él se opone a eso, siendo él un discípulo de un fariseo. Recordemos de dónde viene San Pablo. San Pablo era el gran aplicador de la ley judía. Y precisamente porque él viene de ese pasado, es el gran profeta que rechaza, el gran apóstol que rechaza esta visión de las obras de la ley. Él está hablando con los judíos. Recordemos que la carta a los romanos es una carta a la comunidad judía de Roma. No es una carta a todos los romanos, es básicamente a la comunidad judía en la que se habían insertado los cristianos. Luego esa comunidad judía va a prosperar entre los paganos, pero inicialmente él predica en el barrio judío de Roma, él predica a los judíos. Y su debate, por tanto, no es un debate intracristiano, porque habían otros cristianos que creían que las obras eran importantes. No, es un debate intrajudío. Entonces él está criticando las obras de la ley, está criticando la creencia que una persona se vuelve justa, es decir, santa, porque simplemente cumple con determinados requisitos. Es como si nosotros creyéramos que el cumplimiento de determinadas devociones en sí misma van a darnos o van a obtenernos un beneficio espiritual o van a obtenernos gracia si las hacemos simplemente por repetición mecánica. San Pablo justamente se opone a la creencia de que la conducta mecánica de realizar unas obras específicas simplemente porque la ley lo ordena y la tradición judía ha ido acumulando estas leyes y normas, eso es lo que va a salvar a la persona. Él dice, no, lo que salva a la persona es la fe en Jesucristo, es creer. Y le dice a los judíos, y eso es lo que ha venido a revelar Jesucristo para todos los judíos, no para unos. ¿Por qué? Porque el que creía primero era Abraham. Abraham se salvó no porque cumplió con las obras, es porque creyó, porque tuvo fe. Entonces, San Pablo no opone la fe a las obras, opone la fe a la ley. Opone una visión del Nuevo Testamento contra una visión que se queda solo en el Antiguo Testamento. No opone el Nuevo con el Antiguo Testamento, los reconcilia, pero opone las visiones que se centran solo en los textos del Antiguo Testamento, como eran los judíos fariseos de entonces. Entonces, hay que entender el contexto del debate y de las palabras de San Pablo. San Pablo está debatiendo no contra los que creen en la importancia de las obras, porque él es el primer convencido de la importancia de las obras. Y por eso, cuando Santiago dice, demuéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe, está sintetizando la verdadera visión cristiana. Porque Santiago, también judío, le está escribiendo a la primera comunidad de cristianos creyentes, a toda la comunidad cristiana. Y le está diciendo que la caridad se tiene que expresar en obras. Esa es la convicción católica. Entonces, entre San Pablo y Santiago, solamente hay una contradicción si no entendemos el contexto de lo que San Pablo decía. Si entendemos el contexto de Pablo, entonces no hay ninguna contradicción. Uno está hablando de una cosa
advirtiéndonos contra una cosa que es la creencia de que el cumplimiento de la ley salva, solamente el cumplimiento de la ley, sin ninguna conversión del corazón, sin ninguna aceptación del mensaje redentor de Jesucristo, sin la gracia de la fe, sin el don de Dios que es la fe. Y por otro lado, Santiago está hablando de cómo el creyente no puede ser una persona que no manifieste su fe en las obras, porque nosotros tenemos que ser conscientes de los que están a nuestro alrededor, especialmente de los que sufren, y a ellos tenemos que responderles con nuestras obras. Santiago lo repite, y Santiago llega a esta conclusión, como digo, de desafiar a aquellos que no creen en la necesidad de la acción caritativa cristiana, diciéndole, muéstrame tu fe sin obras, pues, porque no voy a creer en ella. Yo, en cambio, te voy a mostrar con mis obras mi fe. La fe habla de las obras, aplica las obras. Y esas obras no son acción meramente humana, como creía Lutero. Son acción inspirada por Dios a través de la virtud teologal de la caridad. La virtud teologal de la caridad, de la que San Pablo nos dice que es la mayor de las virtudes teologales, es una virtud que justamente tiene como propósito aplicar la fe, ponerla en obra, ponerla en práctica. Y de esta forma vivir un cristianismo absolutamente integral, absolutamente holístico, entero, completo, no por partes. Entonces, si nos quedamos en las meras palabras sacadas de contexto, San Pablo y los otros apóstoles, porque podríamos decir también lo mismo de las cartas de Juan, estarían en contradicción, pero especialmente San Pablo y Santiago. Pero si entendemos el contexto, comprendemos perfectamente que la batalla de Pablo, especialmente en la carta a los romanos, que es la que llevó a la gran confusión de Lutero, es una batalla contra el fariseísmo, no contra la práctica de la fe, no contra la acción de la fe. Y cuando uno lee el íntegro de la carta de San Pablo y entiende el contexto en el que fue escrito y en consecuencia lee las introducciones de la carta de San Pablo en la Biblia, entonces comprende perfectamente el contexto y se da cuenta de la profunda armonía que existe y la profunda complementariedad que existe entre San Pablo y Santiago. Aprovecho simplemente para insistir por qué recomiendo tanto la necesidad de tener una buena Biblia católica. Porque las versiones más baratas no tienen introducciones para las distintas cartas. Una buena Biblia católica tiene una introducción a la carta de San Pablo a los romanos y va a explicar el contexto adecuado y va a tener las notas a pie de página adecuadas que nos van a ayudar a entender. Con una Biblia barata, de poco costo, de publicación masiva, nosotros vamos a tener un lenguaje que probablemente sea más sencillo de entender, pero no vamos a tener el contexto que necesitamos para realmente leer la Sagrada Escritura en la perspectiva auténticamente católica. Que tengas un buen día.